avanzando hasta completar el año. Ya ese sería como ya lo más vital o lo más medular que ustedes deberían manejar al momento de evaluar un pequeño. En paralelo en el taller vamos ya observando escalas de evaluación para que ustedes ya vayan socializando y vayan viendo qué es lo que vamos a hacer, si es que todo sale bien, en los talleres más adelante. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar, les quiero mostrar unas imágenes y me van a decir ustedes su opinión. ¿Ya? Lo primero sería lo que ustedes van a ver ahora, en un momento. Cuando uno hace este análisis del desarrollo psicomotor por trimestre, se va a encontrar con una realidad en que varios papás o adelantan mucho a su hijo, o quizás no están tan pendientes del desarrollo motor, psicomotor, para hacerlo mucho más general. Por lo tanto, vamos a observar distintas cosas y situaciones que usted va a tener que vivir como futuro kinesiólogo. Ahí tenemos a Ita, un bebé, que con suerte seguro debe ser de un mes, porque no creo que cumpla un año. ¿Qué está observando ahí, Ita? Le llama la atención y dice, celebran un mes. Hay papás que celebran los meses, celebran todo, o sea, el niño se ríe una vez. No le culpo, es su intención. Pero ¿qué pasa? Él está en una posición que ustedes consideran ideal para un niño de un mes. Si sacamos la edad, porque debe ser que era un mes. Hay algo como que no calza, ¿no es cierto? Como que el bebé está ahí intentando hacer algo. ¿Y qué puede pasar? Eso. ¿Ya? Tenemos un bebé que no está preparado para eso. ¿Ya? Entonces. Pobrecito. ¿Cuál es su primera reacción? La torta. ¿Ya? Este pequeñito tenía el control como para saber que iba a poder estar ahí y agradecer que no tenía una vela prendida porque la mamá más que estar cada quien se va a tener que otra situación. Entonces, vamos a encontrar un montón de situaciones. Si un bebé de un mes yo lo expongo a esta actividad motriz, obviamente que él va a tener que responder de alguna forma. ¿Ya? Hay muchas veces que los papás se preocupan mucho cuando los niños lloran. ¿Ya? Yo creo que a algunos no les gusta el llanto de los bebés. Y hay otros que se preocupan y los papás se preocupan mucho más cuando su hijo no llora. Ya vamos a tener otra variante de esto. Pero yo no le puedo pedir a un niño de un mes que puede girar su cabecita, que puede estabilizar y puede ver su torta tranquilamente sin que pasara lo que tenía que pasar. ¿Ya? Porque hay características que él, de medida que vaya madurando y le vayan experimentando, bueno, aquí experimentó algo que no quería, pero logró ya tener quizás una adquisición de movimiento y la mamá también ya aprendió que no lo tiene que poner en esa situación. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros en este primer trimestre? Empezar a analizar cuáles son las actividades más beneficiosas tanto para el desarrollo de los más pequeñitos, no solamente en el ámbito motor. Ya tenemos que salir de eso, porque como estamos viendo el desarrollo psicomotor, lo vamos a ver en forma general. Ya después en neurokinesiología infantil lo vamos a enfocar muchísimo más al ámbito motor y neurológico. Entonces, sabemos que existe un rango de variabilidad entre un niño y otro, ¿sí? En donde lo mismo en la clase anterior, que hay muchos que van a adoptar estas posiciones que vamos a ver ahora o estas actitudes que van a tener, pero sabemos que podrían variar de un tiempo a otro o de una persona a otra. Eso es lo que hablamos nosotros de variabilidad. ¿Cuál es el detalle? Que en este primer trimestre los espacios, por así decirlo, de variabilidad son más estrechos. O sea, no podemos pedirle a un pequeño que se demore más de 1 o 2 meses en adquirir algo que debería en semanas ya adquirir, porque son habilidades motoras o habilidades que no precisan mucha actividad. Por lo tanto, mientras más grande sea, ahí la variabilidad aumenta. Pero estando bastante pequeñitos, esta neuroplasticidad o este desarrollo neuronal todavía no es lo suficientemente complejo como para que el bebé tenga que tener más variabilidad, ¿ya? O más rango de dispersión. ¿Sí? Estimados, ¿ustedes han tenido un bebé en sus manos recién nacido? ¿Sí? Cuando lo tomaron, ¿tenían la seguridad de tomarlo y llevárselo? ¿O qué sensación generan ellos al momento de tomarlo cuando están pequeños? ¿Ven que relatar su experiencia? Da cosita porque uno lo ve como muy frágil. Sí, se puede romper fácil un huesito. Lo devuelve de nuevo así como que. ¿Qué otra cosa te da? ¿Qué pasa si lo colocan boca abajo? Usted a su hijo lo van a colocar boca abajo. Le puede dar una asfixia por inversión. Puede ser. ¿Va a dormir con su hijo usted cuando tenga ahí el colecho y todo? Cuando después tenga los pies acá cruzados. ¿Van a dormir con su bebé o van a tener así una cuna aparte? ¿O van a comprar la cuna aparte y van a meterlo igual a la pieza?
sensación les da ahí ese... Está relajado, se está estirando. ¿Cuál es la posición habitual que tiene un bebé al momento de verlo dormir o estar en reposo? O cuando estaba en la parte fetal, estaba en extensión. No, está en posición fetal, que casi todos la conocemos como esa posición en la que uno está como casi acurrucado. Y esa es la posición en la que ellos conocen. Ellos conocen la flexión. Desde que nacen hasta que empiezan a salir al medio extrauterino, saben que ellos pueden movilizar extremidades, pero su principal componente motor en este caso sería un componente más flexor. Después, él va a tener que darse cuenta que a través de distintas posiciones va a tener que conocer otros movimientos y el más difícil, entre comillas, de adquirir o el que va a tener que ser más cosa es la extensión. Por lo tanto, nosotros vamos a verlo de dos maneras. Vamos a hacer este análisis psicomotor desde el punto de vista de la extensión por el medio. Siempre, todo el trimestre. Y después vamos a ver la parte motora. Tanto en supino como en prono, hasta que lleguemos a un punto que el prono y el supino ya no vamos a tener mucha relevancia, como en el tercer cuarto trimestre, porque los bebés ya pueden cambiar voluntariamente de posición. ¿Sí? Entonces, los primeros 2 trimestres, lo más seguro es que veamos esta división. ¿Qué hace supino? ¿Qué hace prono? ¿Dónde están los puntos de apoyo y qué movimientos van a hacer? Pero previo a eso, casi siempre vamos a hablar de la conducta de interacción con el medio, porque es eso lo que hace que el pequeño se mueva. ¿Ya? La interacción con su entorno. Y obviamente eso va a permitir que empiece a dominar su movimiento y empezar a expresarlo también. ¿Sí? Por lo tanto, el primer hito, estimados, que vamos a revisar va a tener que apuntar a esto, en donde nosotros vamos a trabajar la postura, la interacción, el movimiento y también la parte social. Entonces, si ustedes empiezan a pensar esto que es la ideomotricidad como concepto, que tiene que ver con que el pequeño empiece a razonar lo que él va a hacer más adelante. Obviamente a un nivel súper bajo, estamos hablando de un nivel inicial. ¿Cuál creen ustedes que es la primera interacción que va a tener el bebé que le pueda permitir la parte social, mantener cierta postura, generar movimiento? ¿Cuál creen que es el principal o el primer hito que ustedes creen que hicieron o dominaron? Porque no seguro que ustedes ya lo dominaron. La Hugo, ¿cuál es el primer acto que hace? Aparte de dormir, ¿ya? Que es lo otro también, y comer, que eso es lo básico. ¿Cómo interactúa con el medio? ¿Ya? Un bebé empieza a conocer el mundo. Empieza a percibir. De por sí los chiquititos cuando empiezan o cuando nacen se les dice que son casi miopes porque no tienen todavía la facultad de la visión adquirida al 100%. Pero la visión o el momento de empezar a interactuar con el medio es a través de la vista. Por eso, el primer hito que vamos a nosotros ver va a ser el... Vamos a adelantar un poquito para que lo veamos. La fijación y seguimiento visual. ¿Sí? Este es el primer hito que va a aparecer dentro de la madurez del pequeño. ¿Ya? Pero antes de eso, les saco un pedacito acá de información. Bueno, vamos para acá. Vamos a revisar que los bebés a medida que están en supino en prono van a empezar a generar, por así decirlo, posiciones o puntos de apoyo, ¿ya? Que después se replican cuando uno está más adulto. Ahora sí. Entonces un bebé que está en esta posición, que usted va a ver ahora, nos va a indicar solamente ya qué edad podría tener. Acá no estamos en el primer trimestre de la vida porque el bebé aquí puede cambiar de posición, miren cómo él puede hacer la gravedad a flexionar sus piernas, pero a medida que el pequeño vaya dominando su control postural, va adquiriendo nuevos movimientos. Como dice ahí abajo, mientras más preciso sea el movimiento, se necesita mayor control postural. ¿Habían escuchado ese término? El control postural. Como en algo así, ¿no? Un concepto, ustedes si lo leen, ¿cómo se lo podrían enseñar a un papá que está aprendiendo eso? Usted recién tiene que mejorar el control postural del bebé. ¿Qué podría ser eso? Ya, puede ser una característica del control, que tenga un buen equilibrio. Pero ¿qué sería el control postural? ¿A quién representa? ¿O qué parte del cuerpo el pequeño está dominando para tener un buen control? ¿La espalda? La musculatura de la espalda no está todavía en desarrollo. Tiene que empezar a dominar su propia musculatura. Esa musculatura le va a permitir tener una base estable, en este caso nuestra base estable sería nuestro torso, para que la cabeza, extremidad superior, extremidad inferior, etc., puedan tener cierta libertad de movimiento. Entonces, ¿cuál es a veces el problema? Que los bebés, este centro de gravedad o este control postural o estos puntos de apoyo no están presentes no porque ellos no quieran, sino que tienen una patología de base que lamentablemente afecta a su
desarrollo en sí. ¿Sí? Entonces también vamos a empezar a encontrar puntos como centro de gravedad, puntos de apoyo, y esto de control postural como lo más macro, en el caso de que vayamos avanzando mes a mes. Ahora sí, pero me he faltado ese detalle. Vemos acá a un bebé. ¿Ya? ¿Qué quiere hacer ese bebé? Tocar a los objetos. ¿Lo puede hacer en una primera instancia? No sé, pero a medida que va avanzando, quizá va a tener dominio, pero él va a poder observar esta figura. ¿Ya? El tema de la fijación visual es cuando el bebé empieza a interactuar con el entorno, como lo había comentado. Ya empieza a observar el mundo. Pero hay una característica puntual. El bebé va a empezar a socializar a través de la vista. ¿Sí? Luego, cuando empieza a tener ya puntos de referencia, empieza el seguimiento visual, que es cuando el bebé empieza a seguir el objeto que le llama la atención. ¿Ya? El rango de movimiento no va más allá en una primera instancia de unos 45 grados hacia cada lado. ¿Ya? Y también, si yo quiero estimular, el objeto no tiene que estar más allá de 20 a 30 centímetros, porque les decía que los bebés tienden a tener todavía no un dominio visual. Ahora, ¿qué características tiene que tener el objeto estimado que usted va a hacer para que se estimule? ¿La forma? Formas. Sí, tiene colores. ¿Ya? Los colores son importantes. ¿Y el sonido? ¿Ya? Puede ser el sonido, pero vamos a la parte de los colores. Un bebé va a poder distinguir toda esa tonalidad de colores al inicio. Lo más probable es que no. ¿Va a haber contraste? Sí. Va a haber que un color es más intenso que el otro, porque todavía no perfecciona todo el sistema visual. Pero lo que más llama la atención es que las figuras, ojalá en esa primera etapa, sean más redondeadas. Eso les facilita mucho más también la percepción de objetos. Por lo tanto, que usted le compre un color rosado, como es para las mujeres, azul para los varones, amarillo, verde, para que sea para los dos, a la ojo le da lo mismo. ¿Ya? Lo que él quiere ver es este objeto, que está fuera de lo que comúnmente él ve, y también va a empezar a tener un estímulo para empezar a seguir. Si yo les pido ahora, y háganlo con conciencia por favor y no se pongan nerviosos, ojalá, ¿ya? Que al compañero más cercano, usted elija cuál, lo mire fijamente a los ojos. Vamos, por favor, mire fijamente a su compañero más cercano. Mientras más confianza hay, ¿no es cierto? Ahora, imagínense un fenómeno. Esto de la fijación y seguimiento visual o la vista en un bebé van a decir que es medio esotérico, pero sí se ve que no es lo mismo esta primera parte en un bebé que tuvo que quedarse mucho tiempo en el hospital por alguna razón, o los niños que se fueron de inmediato con su familia. La mirada es distinta. Muchas veces la mirada de los niños que están lamentablemente hospitalizados, están mucho tiempo sin poder tener un entorno social adecuado, no es una mirada que esté fija, sino que está como una mirada media perdida, por así decirlo, como que el entorno solamente es lo que lo estimula. En cambio, cuando vemos a un bebé que está en un entorno quizás ya que es el de él, o cuando pasan ellos desde el hospital hacia la casa, su mirada cambia de inmediato. ¿Sí? En donde se ven quizás los ojos un poquito más vivos, como dirían, en donde el bebé va a poder interactuar y tener ya un vínculo no solamente de mover los ojos, sino que ahí estamos hablando de la interacción con el medio. Ustedes cuando miraron a su compañero, ¿qué sintieron? ¿Qué me pasaron entonces? No necesariamente, porque usted tiene la madurez necesaria para poder entender que están atravesando ahí viendo. Pero ¿qué se dice de la mirada? ¿Qué se dice de los ojos en el mundo más así medio esotérico? Dice que es la ventana del alma, que uno puede ver el interior de una persona, que si usted se mira con otra persona, me estoy yendo al lado esotérico, y la otra persona no genera ningún gesto, como algunos se podrían reír ya, si las personas se miran fijamente y no hay mayor interacción, o sea, en el sentido de que se concentran tanto, dicen que le están dando permiso para que ingrese a tu mundo también. ¿Ya? Esa es confianza casi. No quiere decir que no confíe en el otro, pero ustedes ahí van a reírse porque vienen una que otra cosa. En el caso de los bebés pasa algo similar. ¿Con quién empiezan a tener mayor interacción, creen ustedes, en base a esto? A la fijación de la mirada. ¿Quién va a empezar a mirar harto, mucho y la va a empezar a asociar a muchas cosas? Los padres. Dentro de los padres, ¿a quién? Ah, no, ¿ya? Entonces los papás y la mamá sí van a generar esto, van a empezar a ver que su bebé empieza a fijarse en ellos, el contorno de la cara, etcétera, va a permitir que ellos empiecen a tener una conducta social también un poquito más rica en ese sentido, en donde un bebé va a poder estimularse a través de la visión. Y los objetos también
un arco completo como el que tiene usted, sino que son lamentablemente unos 45 grados al comienzo. Por eso ustedes cuando hagan la evaluación del bebé, me gusta cuando nos toman así, les pasan, empiezan para allá, para acá y la pobre boba no sabe a dónde mirar porque se lo dejan muy lejos. Recuerden que tiene muy corta vista, por lo tanto tiene que estar a unos 20-30 centímetros con suerte. Que el objeto se vaya por un lado, para el otro. Y ahí tiene el ítem que usted me comentaba al tiempo. ¿Tiene que tener sonido o no? ¿El sonido te puede ayudar? Sí. O sea, va a ser un estímulo sensorial más que le va a llamar la atención al bebé. Pero si tú estás preciso y quieres ver solamente seguimiento visual, ojalá que no. ¿Ya? Porque si no, a través de la audición él va a poder detectar quizás el movimiento. Entonces, como estamos trabajando en un ambiente no social, ojalá tenga sonido para que el bebé tenga otro canal de información. El color, recuerden, no importa. La marca tampoco. Ya que sea Fisher Price y que tenga bordes redondeados porque está testeado por 25.000 guapas. Mientras no sea tóxico, ya, el juguete, ya, tiene que ustedes empezar a trabajar con eso. Si se fijan, todas las figuras que puse en la imagen son redondeadas porque es lo primero que le empieza a identificar. Ya después con el tiempo ve figuras más abstractas y empieza a reconocer quizás otras cosas. Pero a través de esta fijación y seguimiento visual, el bebé también va a interactuar y esto, como les comentaba, aparece entre la cuarta y sexta semana. ¿Ya? Esa va a ser la ventana ideal en donde el bebé ya empieza a tener empezar, por así decirlo, a tener una habilidad llamada adquirida. ¿Cuántos meses estamos hablando? Un mes. Obviamente el recién nacido cuando nace está con los ojos cerrados, está recién enfocando, está recién trabajando, el tema de poder adecuarse a la luz del entorno, etc. Por eso los bebés recién nacidos tenemos que empezar a pausar un poco esto. Pero cuando el bebé empieza a fijar la mirada, ¿dónde creen ustedes que ya se empieza? Hoy sabéis que me voy a concentrar en el entorno. Cuando ve a la mamá. ¿Y cuál es la interacción principal entre la mamá y el bebé? ¿En qué momento? Cuando hace el colecho se denomina o cuando hacen acá el soporte. ¿Sí? En el caso de bebés, bueno, no los quiero adelantar, pero en el hospital pasa muchas veces que los bebés nacen y las mamás ¿ya? Entonces quedan ahí en la unidad de neo o la unidad de pediatría y lo que hacen es tener cercanía con la bobita. ¿Ya? Entonces hay un enfermero o alguien que quiera hacer ahí contención, ¿sí? Y hacer este vínculo con el pequeño, ¿sí? Ahora, hay muchas mamás que también genera un trastorno post, ¿ya? No estoy diciendo que todas, pero le aparece el estrés post-parto, ¿ya? Que también genera algunas reacciones que quizás no son las más adecuadas, sino que a lo mejor la mamá genera no tanto vínculo con el pequeño. Se ha demostrado muchas veces, y ahora más que nunca, que uno de los principales factores que podrían desencadenar, quizás podrían, no estoy diciendo que sea verdad, una condición del espectro autista, sea poco nexo entre la mamá y el niño al inicio, al su nacimiento. ¿Ya? Entonces, igual es importante esto. Y la primera interacción y la fijación va a ser esta primera interacción entre la mamá y el bebé. ¿Sí? Va a empezar a ver objetos que le hacen familia. Lo segundo, la sonrisa social. ¿Ya? Esta sonrisa social, estimados, no es cuando el bebé está durmiendo, por si acaso. ¿Ya? Esa se conoce como la sonrisa del ángel cuando está durmiendo. Esta, la sonrisa social, tiene que aparecer cuando el bebé está despierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es la primera interacción y respuesta a este diálogo que comenzó solamente observándose. ¿Sí? Cuidado, no es lo mismo risa que sonrisa. ¿Cuál creen ustedes que es más emotiva? ¿La risa o la sonrisa? Ustedes recuerden algo que lo haga reír. Lo más seguro que lo va a hacer reír de nuevo. ¿Ya? Algo que esposó su sonrisa tiene otro componente. ¿Ya? La risa, usted se puede reír de cualquier cosa. ¿Ya? Entonces se cae un compañero, ¡pah! Se ríe. ¿Ya? Pasa algo, ¡pah! Se ríe. Ve un video, se ríe. Eso, cualquier elemento te puede hacer reír. En cambio, la sonrisa tiene un componente más emotivo. Es que yo le sonrío a alguien y yo me río de cualquier cosa. Esa es la diferencia. ¿Qué va primero? En teoría, la sonrisa y luego la risa. La risa va a aparecer recién a los 4 meses. Esos videos que usted ve que la boca pasa el perro y se muere la risa ya. Esa es una risa en sí. Pero la sonrisa tiene otro componente. Ahora, en los niños con SEA o condición del espectro autista, esto tiende a invertirse. Aparece la risa primero, porque no saben todavía, no tienen ahí, no se dan cuenta de la interacción cómo va a estar. Y después, cuando ellos van adquiriendo nuevas herramientas, aparece la sonrisa que es más selectiva. ¿Sí? Entonces, esta sonrisa social del bebé
¿Por qué creen que sonríe? Porque tiene. Por la relación. ¿Ya? Pero si viene otra persona ajena, también se va a reír. ¿Ya? Es la forma en que él cómo va a responder al estímulo en donde se están acercando. ¿Ya? Acá después podemos mezclarlo con la parte del lenguaje y muchas cosas que vamos a ver. Pero la sonrisa social tiene que ver con la interacción ya con el entorno. ¿Qué te puede permitir empezar a ver si el bebé tiene buena interacción? Porque acá no es tan selectivo todavía. Mira, cualquier persona se le acerca a su rango de visión y su respuesta va a ser la sonrisa. ¿Okay? Ya después se vuelve mucho más selectivo. Ya no se ríen con nadie, solamente con la familia, pero eso viene en una segunda instancia. Por lo tanto, estimados, esta sonrisa social, que algunos dicen, ay, se ríe, es como automático, no, tiene un componente emocional importante. Porque es la respuesta del bebé al estímulo que está adquiriendo. No van a esperar que la guagua te responda. ¿Ya? ¿Cómo le hablan a la guagua todo esto? Usted habla con él en interacción y vamos a hablar del néter. Vamos a hablar del desarrollo motor. Esto va a aparecer de 6 a 8 semanas. ¿Por qué? Ay, no sé, no está muy bien. Ahí es de 6 a 8 por si acaso. ¿Profe? ¿Por qué creen que aparece 2 semanas después del bebé y el seguimiento visual? Porque necesita primero interactuar a través de la visión para luego su respuesta ser esta sonrisa. Cuéntenme, vale. Va a subir algo. Estoy pensando que vayan llegando a poquito. Pero no son ni la mitad acá. Por eso disfrutemos el PPT, no lo jueguen. Si se fijan son 3 letras, no. Entonces, por lo tanto, esta sonrisa social va después del seguimiento visual a nivel sensorial, porque insisto, va a ser esta respuesta del bebé al médico. Como todavía no tiene mucha herramienta, él se ríe. Y genial, la vamos a comenzar. Y aparece otro componente, el lenguaje y el llanto. Profe, ¿es el tercerito? Es que el llanto de por sí no es un hito, pero digamos la interacción social podríamos hacer el lenguaje, podría ser el lenguaje, entre comillas. ¿Qué sonido hace la guagua desde recién nacida hasta los 3 meses? Ya, pero eso puede ser el llanto, ¿no es cierto? ¿Cómo se expresa una guagua? El llanto de bebé es como cuando está llorando se escucha así como que se ahoga. Ya, pero después vamos al llanto, veamos la parte feliz primero. Ah, No sé si han tenido la oportunidad, pero cuando la guaguita, insisto, estamos hablando de un niño de recién nacido a los 3 meses, estamos adquiriéndolo, ya estamos pasando quizás a un bebé de 1 mes, casi 2 meses, estamos ahí en la mitad. Cuando al bebé le pasa algo, no va a estar sonriendo siempre, ya que su primera respuesta fue la sonrisa. La segunda va a ser un intento de lenguaje entre él y la persona que está interactuando, que son sonidos guturales. Aquí aparece el primer aún, por un tema más gutural, más de garganta, que quizás un sonido que venga desde ¿cuál es el órgano de la fonación? La laringe. ¿Su órgano de la fonación cuál es? Laringe. La laringe. Ya, pero es desde más arriba. Entonces no es un sonido que tenga quizás una distinción como usted ahora empieza a ver, la letra, etcétera, que lo va a adquirir más adelante. Pero este lenguaje es la forma en cómo el bebé se expresa y le cuenta las cosas también. Al más cercano que habitualmente va a ser la mamá. ¿Ya? ¿Y qué hace la mamá cuando el bebé le dice y le conversamos de vuelta? ¿Ya? Y empieza una conversación que siempre va a depender de la persona que sea la receptora, porque el bebé si ve que no interactúa con él, quizás no va a seguir haciendo estos sonidos. Pero es importante que de estos sonidos, sí, porque empieza a trabajar toda la parte de la fonación y también el tema de la vía respiratoria y la vía lingüística. ¿Sí? Ahora, esto va a depender mucho del estímulo también, pero debiese estar más o menos catalogado. Al final del primer trimestre ya hablar, insisto, es un diálogo entre un niño de 3 meses y usted. Ya insisto, no se van a poner a conversar qué pasó en el reality, la bola te va a comentar de vuelta, o un montón de cosas. Este es el diálogo donde la mamá le habla y el bebé responde. Pero puede ser también viceversa. Pero a través de estos sonidos culturales, que es el más conocido, el famoso agú, que te mantienen porque están recién vocalizando. Ahora, ¿qué diferencia hay con el llanto? ¿Ya? El llanto ya es otra forma de poder expresar lo que siente el bebé, pero quizás con algo más desagradable, quizás con un estímulo que no está de acuerdo. Y aparece este llanto que, si ustedes cuando sean papá o mamá, tengan ojalá esa habilidad, porque la mamá lo tiene más presente, que a medida que van sintiendo este llanto, van viendo 2 factores que son la melodía y el tono, o la intensidad. Si un bebé llora fuerte, ¿qué te dice a ti como kinesiólogo? ¿Ah? Dolor, ya.
Si un bebé llora así fuerte y tú lo escucháis, pero así de aquí al árbol que está allá afuera, ¿qué se te viene a la mente de inmediato? Tiene hambre. Buenos pulmones. ¿Ya? Yo lo estoy viendo de la parte kinésica. ¿Ya? Entonces, si el bebé llora y se escucha, empezamos nosotros a tener un parámetro de que la intensidad es favorable para nosotros. En donde si el bebé llora muy fuerte, quiere decir que su capacidad pulmonar va a estar presente. Yo estoy diciendo súper así, como muy clínico, pero es interesante esa información. ¿Qué puede pasar si el bebé dicen tiene un llanto muy bajito? Que llora muy bajito. ¿Qué te puede dar ansiedad? Puede haber alguna complicación. Podría haber alguna complicación. ¿En qué sentido? Porque niños con hipotonía, que cuando baja el tono muscular, el llanto es bastante débil. ¿Sí? Entonces tenemos ahí una variedad muy importante. Si el bebé llora y llora fuerte cuando está contigo y se pega el llanto de la vida, tiene una capacidad pulmonar que no va a decir está dentro de lo normal. Si yo interactúo con él y el bebé empieza a llorar y el llanto es demasiado bajo, vamos a empezar a pensar que quizá hay alguna posible complicación respiratoria, porque la capacidad pulmonar depende de también a nivel de ingreso y la salida del aire, la regulación de eso. Ahora, las mamás tienen otro superpoder, que a través de la melodía o el tono del ¿ya? A medida que ya van conociendo mucho más a su bebé, como ya están haciendo toda esta interacción inicial, saben y pueden determinar inclusive, oye, ¿sabes qué está llorando? El papá está llorando. ¿Y la mamá qué dice? ¿O qué podría decir? Tiene hambre, tiene sueño, le duele la guata, está hecho. Y para el papá fue que lloró. ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia? En la melodía, en la calidad del llanto, quizás en ese tono que podría fluctuar, en donde las mamás lo empiezan a percibir tan bien, empiezan a conocer muy bien, ojalá los papás también, para buscar a los papás y ya no lo dejemos tan mal, pero los papás también, en donde solamente por el llanto uno puede identificar si el bebé es un llanto de hambre, de sueño, de incomodidad, etc. Para nosotros que estamos afuera, es una guagua llorando. ¿Sí? En el avión yo creo que más de algunos cuando están viajando a larga distancia te dicen, ojalá no me toquen una guaguita porque se va a poner a llorar. ¿Ya? No sean así. La guaguita tiene que expresarse de alguna manera. Si ellos lloran es a través de su necesidad. Ahora, ¿ese llanto se puede transformar en un llanto manipulativo? Sí. Sobre todo cuando los papás son demasiado, o a lo mejor, no sé cuál es la palabra adecuada para no quedar una hora ahí, ¿ya? Son demasiado sobreprotectores o están demasiado atentos a todas las necesidades del bebé, en donde quizás lo quieren sobreproteger tanto que al momento del llanto el bebé puede inclusive manipular situaciones, que vamos a ver más adelante. Pero, insisto en estos dos componentes. La intensidad y la melodía te puede dar mucha información a ti como profesional. Si el bebé tiene una melodía plana o si el bebé tiene un llanto bajo, eso quiere decir que hay algo que está complicando la interacción. ¿Ya? Porque insisto en esto, todo lo que estamos viendo ahora es por cómo el bebé se comporta con el entorno. ¿Sí? Como les comentaba, hay padres que lo que más darían es sentir o ver a su hijo llorar. Y hay niños que no lloran. Y esa situación es más angustiante, hay que estar con una guagua que llora, que llora, que llora. Y así empiezan a tener ustedes distintas, o empiezan a verlas de otras perspectivas también. ¿Sí? Entonces, conexión, a interacción del medio, el llanto, posiblemente, pero a lo mejor como lenguaje, este incipiente lenguaje. Primero era la parte visual, seguimiento visual, y luego tenemos ya esta interacción un poquito más compleja. ¿Sí? Estimados, usted toma la guaguita, sobre todo un recién nacido. Lo deja sobre una cama, sin los visto. ¿Cuál es la posición que adopta el bebé? Se las pierde, ¿ya? Se pone de lado así. Lo más seguro es que el bebé, si usted lo dejó ahí va a quedar, ¿ya? Tiene una incapacidad de mantenerse en una posición permanente. Estamos hablando de recién nacido. Y aún así, lo dejo acá, usted se va, vuelve y sigue. Lo más seguro es que también el supino esté en una de las dos. La cabeza no está en la línea media como se ve en la imagen, sino que se vaya hacia uno de los lados. Entonces, si usted observa, dice que las extremidades superiores están en una semiflexión, apegadas al cuerpo, y las inferiores están algo más extendidas, dependiendo del pataleo que él quiera hacer, y unos componentes bastante habituales. Ahora, ¿qué debería pasar? Como les comentaba, si usted es un bebé, lo más seguro es que se vaya hacia un lado, la cabeza. Y eso va a desencadenar igual harta información, porque ustedes van a tener que empezar a discriminar entre dos posiciones, que la vamos a después ver con más calma,
Pero a medida que el bebé empieza a dominar su propio cuerpo, si se fijan, acá no está apoyando ningún punto selectivo. Acá el bebé está apoyando todo su cuerpo, está aplanado en la cama. A medida que él va dominando su cuerpo y va adquiriendo nuevas habilidades motoras, o va comprendiendo que esta parte muscular la tengo que activar, ya empieza a tener un apoyo solamente a nivel dorsal y no del cuerpo completo. Si se fijan, acá están apoyando la extremidad superior. Y eso va a generar que ustedes empiecen a entender que este decúbito supino vamos a necesitar estimularlo mucho. Igual que el prono, ahí vamos a ver cuál es la modificación que puede generar el prono, que en realidad no hay ninguna. Entonces, el decúbito supino, ¿han escuchado de estas dos posiciones? La postura del equilibrista y el reflejo tónico cervical asimétrico. En pediatría no aplicó todavía los reflejos primitivos. ¿Todavía no ven? Cuando lo vean. Habitualmente se dice, está el reflejo tónico cervical asimétrico, en la posición del equilibrista. Sí, esa misma, no, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? El reflejo tónico cervical asimétrico puede estar presente en pacientes que puedan tener alguna inflación, y en el caso de la postura del equilibrista, es algo en donde el bebé va a necesitar un estímulo para que aparezca. Voy a playar un poquito más. Cuando el bebé está en decúbito supino, ¿qué es lo que tiene que hacer ya en los primeros 3 meses? Fijar su mirada, seguir el objeto. ¿Qué sigue después de que usted vaya observando algo, fijando su mirada en algo, después lo va siguiendo? ¿Qué es lo que va a querer usted inherentemente? Tomarlo. Por lo tanto, el pequeño empieza a separar sus extremidades superiores. Las extremidades inferiores todavía siguen ahí, moviéndose de forma alternada, pero pueden aparecer estos fenómenos donde el bebé, al girar la cabeza, aparece una postura bastante determinada. Esa es la postura del caballero, la postura del equilibrista, en donde va a mirar a su lado facial, hay una extensión, una flexión de la extremidad inferior, y del lado contrario, del lado nucal, tienden a afectar o relajar este segmento. ¿Cuál es el problema? Que muchos autores dicen que son lo mismo y no son lo mismo. El reflejo tónico cervical asimétrico aparece en pacientes que tengan alguna complicación neurológica y es producto de la rotación de la vértebra. ¿Sí? Si el bebé gira la cabeza, como todo esto va a estar en bloque, producto de la patología previa, vamos a tener poco dominio del movimiento selectivo y acá se va a manifestar la extensión del brazo donde esté mirando, o más seguro que se flexione también. Pero en caso de la postura del equilibrista, chicos, la diferencia va a ser en que esto, el primero, depende de la mirada del bebé, no de la rotación cervical. Por lo tanto, aparece después del seguimiento visual. ¿Sí? Cuando un bebé quiere tomar algo y gira la cabeza, lo va a querer tomar. Entonces, si lo acercamos, va a ser esta posición en donde la extremidad superior del lado que va a mirar lo extiende y la del otro lado se flexiona. Entonces, se habla de una posición de caballero de equilibrio. ¿De qué se acompaña? De una abducción de hombro, rotación externa, supinación, apertura de la mano. Esa sería la posición del equilibrista. En cambio, la posición del reflejo tónico cervical asimétrico es con rotación interna y el pulgar abducido. ¿Tan técnico, profe? Sí, ya, porque va a depender mucho de las vías que estamos mandando información. Este bebé, chicos, como todavía no controla la línea media, ¿ya? Va a tener esta reacción. Va a ser una reacción, ¿sí? En donde va a observar un objeto y va a mirar y va a querer tomar el objeto y va a aparecer esta postura de forma automática, que es una reacción. ¿Sí? Ahora, el bebé ya empieza a fijar y a controlar su cabeza, empieza a dominar su cuello y eso ya no aparece esa postura, empieza a inhibirse fácilmente. En cambio, el reflejo tónico cervical asimétrico depende sí o sí del giro de la cabeza. Si las vértebras se rotan, aparece esta manifestación. Es súper fácil identificar cuál de las dos va a ser, quizás si es la del equilibrista o del reflejo tónico cervical. Usted tiene el bebé, le tapa la vista y esta posición va a desaparecer. El bebé va a reaccionar de inmediato. En cambio, si usted tiene un bebé que a lo mejor usted está sospechando que tiene este reflejo, le tapa la vista y como no depende de la vista, va a seguir igual. Si usted le gira la cabeza, cambia la posición. Esa es la gran diferencia entre un segmento y otro. Ahora, este bebé, esto lo va a ir madurando. Y cuando ya va a empezar a madurar es cuando ya está completando el primer trimestre. Eso es cuando ya el bebé puede mantener la cabeza en la línea media sin tener estos reflejos presentes. ¿Sí? Por lo tanto, cuando usted vea a este bebé en el decúbito supino, ya al final del primer trimestre debería tener un buen control de cabeza. ¿Sí? Si se fijan, es todo consecuencia de lo anterior.
fijaba la vista, seguía el objeto, empezaba a interactuar con el medio. Si empieza a girar o empieza a seguir con el objeto, lo más seguro es que empieza a trabajar su cabeza también, su cuello, y eso fortalece la musculatura y aparece un cuello ya más dominado, por así decirlo, en su piel, donde él ya no va a tener que reaccionar, sino que su cuello lo puede dominar de forma más, por así decirlo, lo domina él. Y a medida que el bebé vaya fortaleciendo estas posiciones, tomar objetos, acercarlas, va a empezar a tener un inicio de lo que se denomina el mano a mano boca, que es ya un hito un poquito más avanzado, pero donde el bebé empieza ya a vencer un poquito la gravedad respecto a los objetos. Entonces ustedes cuando le pasan el objeto al bebé, ¿se acuerdan que estaban evaluando el seguimiento visual? Son 45 grados para cada lado, no más allá de 30 centímetros de distancia, porque si lo deja acá el bebé no lo ve. Si lo hace muy cerca el bebé va a estar como muy encima, va a estar como muy sorprendido. A una distancia prudente, lo más seguro es que el bebé la va a seguir y después de forma reactiva lo va a querer tomar. Y usted está trabajando esa posición. ¿Sí? ¿Cuál es el gran detallito? Es cuando yo empiezo a hacer estos movimientos de estimulación. Ustedes empiezan así. Tiene que ser graduado, ¿ya? Para que el bebé empiece a dominar el movimiento, no es para allá, para acá, ¿ya? Y si se fijan, no hemos visto ninguna posición como el ITAN primero, el primer movimiento que vimos, para nada es excelente, todavía nada, si él no aprende todavía esa posición, estamos recién en el movimiento supino. Y a medida que va trabajando, fíjense, apoya todo su centro o su cuerpo en el dorso y parte en la cabeza, ¿ya? Pero casi siempre su centro de gravedad va a ir bajando y se va a posicionar acá. ¿Para qué? Para que le permita mover la cabeza. ¿Sí? El centro de gravedad de los niños recién nacidos está en la cabeza, por eso la cabeza cae y se apoya en donde esté. Por lo tanto, el recién nacido, como vimos en la primera parte, todavía no puede establecer una base segura de sustentación, por eso está apoyado completo. A medida que vamos estimulando, trabajando con esta escala de fenómenos que fuimos viendo, ya el bebé puede tener una base de apoyo en el dorso. Y ahí empieza a tener mayor libertad de qué? De su cabeza y de sus extremidades, superior y inferior. ¿Sí? Entonces tenemos ya un hito que va a ir apareciendo al final ya casi del decúbito supino. Lo que les comentaba, el decúbito prono. Muy cuestionado como posición para los bebés. Si usted me pregunta, ¿el bebé se tiene que colocar en decúbito prono? Sí. ¿Cuánto rato? Lo que la guagua tolere. Pero son 2 segundos. Ya. De esos 2 se van a transformar en 4, 6, 8, 10. ¿Qué permite esta posición, chicos? ¿Qué creen ustedes que facilita el prono? ¿Qué músculos necesitamos que se activen? Porque ya estamos acá en supino y se activaron los músculos que van a rotar la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cuál es el movimiento que tiene que conocer el bebé ahora? La extensión. Y la única forma que un bebé conozca la extensión de su cabeza es cuando lo colocamos de decúbito prono. ¿Cuál es el gran detalle? Que ese bebé que está ya es un recién nacido, no está llorando tanto. Si se fija en la cabeza cuando yo la coloco en prono, se va a quedar ahí y lo más seguro es que se quede ahí. Nuevamente, su base de apoyo es todo el cuerpo y algo que llama harto la atención es que son, por así decirlo, asimétricos. Vean un bebé, un recién nacido, la cabeza va a estar apoyada y la pelvis va a estar más arriba. Porque todo su peso se va a ir hacia la cabeza, por un tema más que nada como distribuye su carga. A medida que el bebé ya va estimulando esta extensión, ojalá podamos llegar acá a este apoyo, que se llama apoyo doble simétrico o de codo doble simétrico, que es cuando estamos apoyando acá la epitróclea de un lado, la del otro, o epicóndilo medial, ¿sí? Y se forma un triángulo, acá, y la sífisis púbica. Y ahí el bebé se puede mantener estable, levantando la cabeza. Entonces, ¿por qué si un bebé supino no llora? ¿Por qué el prono llora? Pongan a cualquier huevo en prono. Y lo más seguro es que empiece a quejarse y se pone a llorar. ¿Y qué hace la mamá? Ah, bueno. ¿Qué entiende el niño con eso? Oh, a ver, probemos de nuevo. Se pone para acá. ¡Guau! Se pone a llorar, viene de nuevo, empapa ahora, no da agua. Ah, me ponen boca abajo, me pongo a llorar, me van a colocar de nuevo boca arriba, entonces, cada vez que me pongan boca abajo, me pego una a llorar y la guagua entiende ese proceso y lamentablemente estamos interrumpiendo la adquisición de un desarrollo motor que es importante, ¿sí? Vital, sobre todo para el control de la cabeza. ¿Sí? Entonces, ese llanto que hablamos que era para expresar molestias, se vuelve un llanto manipulativo, donde el bebé se da cuenta de que esto, ay, mi papá reacciona de inmediato, mi mamá reacciona de inmediato,
me va a dar vuelta. Pero, ¿por qué creen que el bebé llora en prono? ¿Qué siente? Pues les pregunto a ustedes, ¿duermen en prono? ¿O cuando están en prono se sienten cómodos? Ustedes son los mejores personajes. Ustedes están en prono, supino, profe, yo duermo como sea. Total, la cosa es dormir. En un bebé, chicos, esta posición demanda mucha energía. Gasto energético. Se cansa. Y la forma de decir, oye, estoy cansado, lloro. Entonces, si él dice, ¿sabes qué? Si ven que lloro, me voy a cansar. Y empieza a asociar eso de que si algo no me gusta, lloro y mis papás van a reaccionar. Entonces, esta posición sí o sí tiene que estar activada. El decúbito prono va a empezar a fortalecer la musculatura, toda la extensora de la espalda. Y va a permitir que el bebé empiece a tener otro campo de visión. Empieza a observar más allá de lo que veía en supino, porque en supino tenía una limitación al moverse, que eran 45 grados. Al momento de estar en prono, ya puede ver un poco más arriba y empezar a movilizar la cabeza un poco más. Pero insisto, esto es al final del trimestre. ¿Sí? Ya cuando tenemos este apoyo doble simétrico y la síntesis cúbica, es porque el centro de gravedad pasó de la cabeza, bajó y ya se fue casi a nivel cúbico. Entonces al bebé no le cuesta tanto levantar la cabeza. ¿Cuál es el detalle, estimados? Acá hay que tratar de educar a las familias. Muchas familias pasan por ese periodo de que el bebé lo colocamos prono y se pone a llorar, lo vuelven a colocar en la posición supina. Y eso va a hacer que el bebé quizás adopte estas posiciones o empieza a demostrar esa especie de, entre comillas, una manipulación. Recuerda que estamos hablando de un bebé de 3 meses. Usted a los 3 meses no estaba pensando en dominar el mundo ni manipular a sus papás, sino que estaba pensando en cómo reaccionar a algo que me desagrada. Si yo lloro, me deja en pecado. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer acá, chicos, es estimular primero el apoyo doble simétrico de los codos y la extensión de la cabeza a través de la flexión de la columna para que todo esto genere esta posición más inicial. Entonces, todo esto ocurre, chicos, en solamente 3 meses. Si se fijan, todo comienza con la fijación de un estímulo, la respuesta a un estímulo y la respuesta motora ya después un poquito más compleja. Él le demoró 3 meses poder empezar a trabajar todo su cuerpo, pero todo comenzó con un estímulo sensorial. ¿Sí? Ahora, siempre como kinesiólogo que va a tener que observar, ojalá en los bebés, ojalá que tengan siempre componentes de rotación externa, abducción, flexión, extensión alternante y simetría. ¿Por qué? Porque si aparece un bebé con rotación interna, con abducción, lo más seguro es que a lo mejor hay una alteración del tono. Si ven que el paciente no mueve sus extremidades de forma alternante, sino que mueve más una que la otra, a lo mejor vamos a tener un hemicuerpo afectado. Por eso aparece la asimetría. Un bebé debería tener interacción mímica expresiva y un llanto vigoroso. Por lo que hablábamos, el llanto por el tema respiratorio. ¿Sí? Y la parte de la mímica y expresiva, insisto, es en la parte donde el bebé empieza a interactuar con su entorno. Entonces, si se fijan, son primeros 3 meses que son importantísimos. Y este dato igual importante, cuando estamos en prono, esos son los puntos de apoyo donde el bebé se va a colocar. Cuando estamos en decúbito prono, en un recién nacido, no hay punto de apoyo porque el bebé está apoyando todo su cuerpo. A medida que va adquiriendo más y va fortaleciendo más su musculatura para trabajar más cuerpo con su cuerpo o dominar más su cuerpo, fíjense cómo va cambiando a un punto que era el triple punto, aquí era doble codo simétrico, se forma este triángulo virtuoso en donde el epicóndilo medial y lateral, medial de un lado, medial del otro, más la síntesis cúbica, generan este apoyo completo del bebé, pero tuvo que pasar por todo esto, que el centro de gravedad bajara a la síntesis cúbica. ¿Qué es lo que les pasó a ustedes? Pues ustedes tienen ahora su centro de gravedad a nivel sacro, porque empezaron a dominar su musculatura y empezó a bajar. Si se ve todo eso es tan hermosamente fácil como que lo vemos, pero si hacemos un análisis fisiológico, todo lo que pasó fue hermoso en 3 meses. ¿En qué sentido? Para que el bebé pudiera empezar a dominar el tono muscular, ¿qué parte del sistema nervioso empezó a trabajar? Porque él, para poder hacer esto, o empezar a mover la cabeza, o en prono, empezó a levantar la cabeza, a poner sus codos, necesitó regular el tono. ¿Cuál es el órgano principal de la regulación del tono? Equilibrio, tono, coordinación. Cerebelo. El cerebro. Específicamente, como estamos en la parte más central, lo más seguro es que ya empezamos a dominar más la pelvis que el hemisferio, pero empezó una conexión cerebelosa. Si el bebé empezó a seguir, coordinar movimientos,
a tener secuencia de movimientos. ¿Quién aparece también? Los ganglios basales. Y una que es importantísima. ¿Quién va a ser el centro o el área o la vía motora por excelencia? La vía descendente motora por excelencia, ¿cuál es? La córtico espinal. La piramidal o también llamada Córtico espinal. la córtico Espinal. la corticospinal. Medial lateral, que ustedes se la empiezan a aprender. Todo eso, chicos, les pasó un bebé para poder estar con su mamá o papá. Empezó a definir sus vías motoras principales, que en este caso, insisto, es la vía córtico-espinal anterior y lateral. La lateral es la que decusa, la anterior es la que sigue de largo. Empezó a dominar sus ganglios basales para poder coordinar su movimiento. Empezó a entender el funcionamiento o empezó a activar las vías cerebrosas para manejar el tono y controlar ese tono para mantener cierta postura y mantener su base postural. O sea, si se fijan, desde afuera se ve súper sencillo que el bebé va a alargar la cabeza, pero para hacer eso tuvo que pasar por toda una activación cerebral bastante importante. ¿Sí? Entonces, estimados, así vamos a ir revisando cada trimestre. Insisto, este trimestre es el más sencillo porque el bebé en los primeros 3 meses genera poca movilidad, por así decirlo, compleja, pero para él ha pasado o ha aprendido un montón. Ustedes dicen, pero profe, yo cualquiera acá, pero para él es un cuento bastante importante. ¿Qué van a tener que empezar a hacer? Empezar a pensar en actividades de estimulación para estos bebés. ¿Ya? Porque puede ser que nos toque un bebé en este periodo, este va a tener que empezar a dominar por esos ruiditos más importantes como los vimos recién. Nos puede pasar con un segundo, tercero o cuarto trimestre. ¿Sí? Pero eso no se lo voy a spoilear porque ya viene para más adelante. Lo que tienen que hacer ahora sí es estudiar para la prueba de la próxima semana. Está súper sencilla, no es para nada compleja la evaluación. El libro de referencia es el que les dije de desarrollo psicomotor en el primer año. ¿Sí? Léanlo. El primer capítulo está textual casi de lo que yo más o menos les quise presentar. Inclusive esto también va a seguir textual. Profe, eso también entra en la prueba, ¿no? No, esto entra en la segunda evaluación. ¿Ya? Porque hay una evaluación de texto, pero no es una prueba, es otro tipo de cosa. Entonces la primera prueba entra como las generalidades. Todo lo que está en el intranet ahora, que son la presentación del ramo, que era más o menos que es lo que es psicomotricidad, las generalidades del desarrollo psicomotor y los conceptos que vimos en la última clase. ¿Hasta ahí? Calculadora, no celular. Al que trae el celular no lo va a poder ocupar. ¿Puede ser certificado? Sí, pero sin tapita. Y la tapita aguanta mucho más. Y mientras más pantalla tenga, más sospechosa se va a poner, porque el kine con una calculadora se que haga gráficos. ¿Ya? Aunque en esa científica igual se puede guardar información que me ha costado. Eso. ¿Y qué más? Vayan repasando los meses, no se bien. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿ya? Porque a veces por nerviosismo uno empieza a notar otros meses, ya, pero cálenlo con calma, la prueba va a ser bastante sencilla. Pero ya no lo vamos a ver hasta la prueba. ¿Por qué? El día jueves los voy a liberar del taller. ¿Para qué? Para que tengan ese periodo para que puedan por último repasar en algo para la prueba del lunes. ¿Sí? Este jueves no vamos a tener taller. Igual la voy a confirmar porque siempre hay uno que como no vino acá ya lo sabe. Que vamos a suspender entre comillas el taller para que ustedes puedan repasar la materia previa. Ya yo voy a estar disponible en mi oficina en ese horario por si quieren ir a preguntar o cualquier cosa. O inclusive puedo estar en la sala de los talleres, no hay problema. ¿Por qué se lo digo? Porque la primera nota es la que les da la base para que el desarrollo de su asignatura sea lo más tranquila posible. Porque no es complejo la primera, pero depende mucho de que recuerde conceptos, de que se acuerde de hacer este cálculo, de los prematuros, cómo adecuarlos, etc. ¿Sí? Así que por eso, esta primera nota, esta primera evaluación igual es más vital, pero igual te da cierta seguridad para avanzar en el semestre. Y así ustedes pueden darle también enfoque a otras asignaturas porque son hartas las que tienen que vivir y sobrevivir este semestre, así que... Y no solamente sí, pues. está ahí. Entonces vamos a dejar eso ahí en stand-by para que les vaya bien para el día lunes. La próxima semana lo más seguro es que sí, les pida alguno que otro material que no es físico sino que algo digital para empezar a trabajar lo de los trimestres, pero quiero que primero salgan de la prueba y ahí les voy a decir qué tienen que hacer y todo lo demás. Eso, estimados, vayan a tomar desayuno.